Los hombres que no amaban a las mujeres. Ese es el título del primer volumen de una trilogía que se llama Millennium de Stieg Larsson. No sé si la habéis conocido o no la habéis escuchado alguna vez, pero parte de ese primer tomo de la trilogía, los hombres que no amaban a las mujeres, incluso está una película, hay una película hecha sobre eso. Y el autor de esta novela lo que intenta es llevar al cine una denuncia, pues a través de su relato lo que intenta es poner en evidencia el rechazo y la aversión hacia las mujeres. Y utilizando este título, que no es ese, utilizando este título y usando esa misma estructura, yo quiero formular el tema de este mensaje, porque quiero que sea cristocéntrico y no de otra forma. Jesús, el hombre que sí amaba a las mujeres. Y esta frase, más que ser una simple pretensión, fue un hecho real. Lo vemos a Jesús en acción, llevando a cabo este hecho real. El hombre que amaba a las mujeres, Jesús el Señor. Y así lo recogen los evangelios. Cuando acudimos a la lectura de los evangelios, podemos comprobar el papel fundamental que las mujeres tuvieron en la vida de Jesús y en el ministerio de Jesús. Pero también, recíprocamente, se manifiesta cómo la acción de Jesús para con las mujeres fue esencial y vital, porque no solo tenía como objeto atenderlas, sino que introdujo una importante renovación respecto a la dignidad de ellas, a la aceptación y a su restitución en todos los ámbitos de la vida. Esto era así, así o así o así. No sé cómo se movía esto. Ahora. Vale. Ahora. Mirad, vamos a ver algunos ejemplos en los evangelios de distintos encuentros de Jesús con mujeres, pero quiero centrarme en esto. La radicalidad de Jesús cuando trata a las mujeres, porque estamos tan habituados a leer los textos bíblicos que muchas veces se nos pasa por alto cómo Jesús trataba los diferentes hechos de una manera radical. Mirad, en los tiempos de Jesús la vida religiosa y familiar, pero la vida religiosa en particular y diríamos la pública en general, era cosa de hombres. Y se ve innovada cuando Jesús en su ministerio público empieza a rodearse de mujeres, a interactuar con ellas, a tratarlas como sujetos y no como propiedad del padre, el marido, el hermano o el hijo mayor. Es más, la interacción de Jesús con las mujeres, cómo se relacionaba con ellas, no era para nada convencional. No era según el uso y la costumbre de la época. Al revés, se relaciona con ellas de una manera decididamente original y única. Y es que Jesús vino a establecer un nuevo orden. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Vino a poner en evidencia una nueva manera de percibir la vida. Así leemos cuando enseñaba acerca del reino de Dios, que él mismo vino a establecer. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesucristo, el Mesías, rompía radicalmente con los argumentos, con dichos, con lo que fue dicho, y también lo aplica a la mujer. Y lo demostró cuando se relacionaba con ellas, porque no la trató como si fueran inferiores, no evitaba su compañía, ni su conversación, no le importaba ni cómo ni en qué condiciones llegaban a él. Podemos leer cómo, partiendo de la historia personal de mujeres, centra el mensaje para todos. Otras veces las mujeres se convirtieron en sus seguidoras y él no lo impidió. E incluso fueron amigas con las que hablar. Siempre hablamos de su amigo Lázaro,
pero es que Marta y María también eran sus amigas. Las defendió, las consoló, las distinguió con su perdón y con su misericordia, pero también las reprendió, con firmeza, pero con compasión y con amor también. Y así que podemos ver en Jesús, el Señor, a un hombre que en reiteradas ocasiones se posiciona a contracorriente de los criterios culturales de su tiempo y enfrenta los prejuicios de sus contemporáneos. Y entramos en algunos ejemplos. La radicalidad en cuanto a la relación de recíproca igualdad entre hombre y mujer en el matrimonio. Sé que es un título muy largo, pero no sabía cómo resumirlo. Él se comportó de una manera radical cuando dio respuesta a qué relación tenía que haber en el matrimonio. Y este es un ejemplo de que iba contracorriente. Mirad, en Mateo 19, del 3 al 10, Mateo 19, del 3 al 10, no lo vamos a leer entero, pero tenedlo abierto. Y yo voy a relatar y voy a hacer mención de algunos de los textos. Ahí encontramos un diálogo que utilizamos mucho para la acción pastoral con los matrimonios, sobre todo en tiempos de crisis matrimonial. Los fariseos se acercan a Jesús para preguntarle, y ahora es una parte del texto bíblico, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta de Jesús es radicalmente opuesta a lo que ellos estaban esperando oír. Lo que la sociedad de su tiempo había asumido como práctica ante esta pregunta que hacen los fariseos, concretamente ante el adulterio, era repudiar a la mujer. Pero la pregunta va un poco más allá, la pregunta va a por cualquier causa, ¿vale? Pero Jesús les hace ver que lo que estaban argumentando no era el deseo de Dios para la humanidad, sino esa práctica de repudiar a la mujer estaba basada, se sostenía en la obstinación del ser humano en cuanto a las crisis en las relaciones. Y lo podemos leer, porque Jesús explica lo que Moisés había tolerado, pero que no era el deseo de Dios. Es decir, el deseo de Dios no es ni el adulterio, ni el repudio. Ni lo era entonces, ni lo es ahora. Y esa posibilidad se permitió por la dureza de vuestro corazón, dice el texto, ¿verdad? Por la dureza de vuestro corazón, dice el 8. Moisés os lo permitió por lo obstinado que sois. Así que, a la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta es no. No es lícito. Dios creó al hombre y a la mujer. Y eso es lo que Jesús le va contestando después. Para que sean una sola carne, lo remite a lo que estaba en el corazón de Dios al principio. Dios es el que tiene potestad sobre ambos. Dios los creó y los unió para que se amaran, no para que se traicionaran. Y tampoco para que uno tuviera autoridad sobre otro. Dios los creó para que se perdonaran, para que afrontaran juntos los problemas, para que pusieran en práctica los criterios de Dios en sus relaciones. Y la práctica a la que aducían los fariseos, que estaba basada en la obstinación del ser humano, dice el texto, porque Jesús lo dice, lo único a lo que conducía era propagar el pecado, porque convertía en adúlteros a otros. Es lo que dice. Si se vuelven a unir, adulteran, los otros también los hacen adúlteros. ¿Os recordáis el texto, verdad? Por tanto, no es el hombre el que puede repudiar a la mujer. Sería la conclusión de Jesús. Porque ambos están en igualdad de condiciones, ambos se deben respeto, ambos se deben amor, ambos se deben perdón y misericordia también. Mirad, cuando releí este texto, lo que más me asombra
quizá... Bueno, me asombra cómo Jesús se posiciona de manera radical, pero me asombra, con pena, la respuesta de los discípulos. A ver si soy capaz en el 10. Dice, si tal es la situación, si tal es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. O sea, fijaros, o sea, para mí es asombroso. Ante la argumentación de Jesús, los discípulos concluyen, pues entonces si no lo vamos a poder repudiar por cualquier causa, pues mejor no nos casamos. Es decir, si no voy a poder repudiarla, si lo que me pide Jesús es que actúe con ella como lo haría Dios, pues mejor no es casarme. Mejor es no asumir compromiso. No comment, ¿vale? No comment. Jesús, el hombre que sí amaba a las mujeres y lo demostró poniendo en valor la dignidad recíproca en el matrimonio. Esa es la conclusión a la que yo quiero llegar con este ejemplo. Voy a otro ejemplo, que nos suena porque no hace mucho que también hablamos de esto en el púlpito, el pastor. Radicalidad al comisionarlas como portadoras de las nuevas noticias de la resurrección. En Lucas 23, ...50 al 24, 14... Jesús muestra una consideración insólita hacia las mujeres y tiene que ver con lo ocurrido en el sepulcro, el día de su resurrección. Ahí vemos como 23:50 a 24:14. Ahí estamos viendo todo el progreso de la historia de una vez que ha muerto Jesús, una vez que ha sido crucificado, ha muerto, llevado al sepulcro. Todos sabemos que un grupo de mujeres, según nos dice este texto, Lucas señala a las mujeres, dice que eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, acuden a la tumba, pues habían preparado, dice el texto bíblico, en esta porción, las especias aromáticas y los ungüentos conforme al mandamiento. Y el Señor se muestra después de su muerte por primera vez a ellas. Esta escena realmente es conmovedora. Después de su crucifixión, al tercer día, ellas van a la tumba de Jesús y la encuentran abierta. Lo primero que piensan, dice el texto, es que han robado el cuerpo. ¿Qué habrían hecho los fariseos y los romanos con el cuerpo de Jesús? Con el cuerpo de su Señor. Sienten desconsuelo, sienten desesperación. Imaginaros, mirad, de alguna forma, en esta pandemia se ha vivido eso, ¿no? No solamente la tragedia de la muerte, sino la tragedia de dónde está mi fallecido. Mi padre, mi hermano, mi madre, veces sin saber dónde estaba el cuerpo. Bueno, de una manera totalmente distinta lo vivieron estas mujeres, encuentran la tumba vacía, ¿dónde está su Señor? ¿Dónde está el cuerpo? Miran por alrededor, a ver si encuentran un cuerpo inerte allí tirado en algún sitio, pero no lo encuentran y de pronto se les aparece un hombre al que no reconocen de nada de entrada, que les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ese mismo hombre agrega, no está aquí, sino que ha resucitado. Y sigue agregando a esto a las mujeres, acordaos de lo que os habló, a vosotras mujeres también, cuando aún estaba en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y coge y les pide que lleven la buena noticia a los discípulos. La radicalidad de la acción de Jesús en este momento no solo reside en el hecho de que las escoja como las primeras testigos de su resurrección, sino que por un lado les revela las enseñanzas sobre su muerte y sobre su resurrección, para que comprendieran qué estaba pasando.
Y por otro lado les está encargando que, además de que ya lo hayan comprendido, que se lo comuniquen a los apóstoles y al resto de los discípulos. Pero vamos a ver, Jesús. Señor Jesús, ¿tú no sabes que la credibilidad de la mujer en aquella época era cero? ¿Que las palabras de ellas no tenían valor ni siquiera en un juicio, ni siquiera para defenderse? ¿Cómo se atreve a hacerlas testigos? No solo de su resurrección, de su crucifixión, quien estaba a los pies de la cruz, también Juan. De su muerte, cuando lo vieron morir, de llevarlos al sepulcro y meterlos en la tumba, les hace testigo de todo eso a las mujeres. Eventos, y por último de la resurrección, eventos sobre el que se sostiene el plan de salvación de Dios para la humanidad. Esto es totalmente radical. Diríamos nosotros anómalo, incomprensible. Jesús, el hombre que sí amaba a las mujeres y lo demostró poniendo en valor y dando credibilidad a las palabras y testimonios de ellas. Otro ejemplo. Hoy voy de ejemplo en ejemplo. De esa manera de actuar de Jesús con las mujeres. Radicalidad en cuanto a qué actividades le son propias y pueden o no hacer. Ya nos vamos a Lucas, capítulo 10, del 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. Y en esta ocasión, Jesús se encuentra en Betania, en la casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María. Lucas nos está narrando, el evangelista, que Jesús ha alojado por Marta en su hogar, en tanto que va de camino en ese ministerio itinerante que Jesús lleva a cabo. Y estando allí de visita, se produce una discusión entre las hermanas, ¿verdad? Que todas las conocemos. Marta estaba muy atareada con los quehaceres de la casa. Tenía visita, y ya sabemos cómo nos ponemos cuando tenemos visita. Lo normal y aceptado era que ellas, Marta y María, estuvieran atendiendo a los invitados, pero resulta que María no estaba ni en el lugar, ni en la tarea que le correspondía. Por el contrario, estaba haciendo lo que no le correspondía, que era permanecer sentada a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Así que Marta se irrita, se molesta, porque todo ese trabajo de servir le cae encima y su hermana no hacía lo que le correspondía. ¿Y qué hace? Se va hacia Jesús y le dice, en el 10, 38, 42, 38, ¿dónde está? Que no lo veo. En el 40, en la última parte. Señor, ¿te parece bien que mi hermana me deje sola con todo el trabajo de la casa? Viene a decirle eso. Por favor, dile que me ayude. Eso es lo que hace Marta. Ay, pero la radicalidad de la respuesta de Jesús nos deja otra vez atónitos, por lo menos a mí. A Jesús no le molestaba la situación, no le incomodaba. Es más, ni se le pasaba por la cabeza mandar a la cocina a María. Marta, Marta, andas angustiada y preocupada por muchas cosas. Y lo que realmente te es necesario ahora, es lo que sigue diciendo Jesús, no es atendernos a todos nosotros, no es atender a las visitas. María ha escogido lo que debe hacer ahora. Y no es hacer lo que se espera de vosotras. Es lo que le está diciendo a Marta. Lo que ha escogido María es disfrutar de mi compañía y de mis enseñanzas. Darse un tiempo para la reflexión. Apruebo lo que hace María. Me parece bien, Marta, y no le voy a recriminar por ello. Esa es la respuesta de Jesús, versionada en nuestros tiempos. Me identifico tanto con Marta. La parte que no le iba a ser quitada a María era la del aprendizaje, la del estudio, la de la reflexión. Actividades indicadas también para las mujeres. Así
Jesús, el hombre que sí amaba a las mujeres y lo demostró incluyéndolas en actividades formativas y espirituales. Otro ejemplo, que es el penúltimo, creo. Nos vamos ahora a Lucas 7, del 36 al 50. Y es el relato en el que se nos narra, Lucas 7, del 36 al 50, es el relato en el que se nos narra cuando Jesús es invitado a la casa de Simón el fariseo. Y aquí vamos a ver la radicalidad en cuanto a su trato con las mujeres vulnerables y excluidas. El acontecimiento que allí ocurre yo lo catalogaría de incidente irregular o incluso surrealista. Porque una mujer de mala vida, una prostituta, se entera de que Jesús está en esa casa, viene, se arroja a los pies de Jesús. O sea, vosotros imaginaros la escena. Viene, se arroja a los pies de Jesús, llorando a lágrima viva, tanto llora que le moja los pies, que se coge el pelo, que se lo seca, y para colmo de los colmos, coge un frasco de alabastro con un perfume muy caro, lo rompe y lo derrama encima de los pies de Jesús. A mí me resulta un poco surrealista. Los demás invitados, incluso el dueño de la casa, se escandaliza. Pero no solo por el gesto de derrochar el perfume tan caro, sino porque Jesús, y ahí está la radicalidad, acepta aquello sin decir nada. ¿Acaso no ve? Le dicen, ¿no? ¿Acaso no sabe qué clase de mujer es esa? Dice el texto. Se preguntaban. Y precisamente Jesús sí que lo ve. Pero no considera a la mujer con el desdén y el desprecio que los demás invitados estaban teniendo, incluso el anfitrión. Que, por cierto, parecían conocerla muy bien. Ahí lo dejo. ¿Verdad? Porque eso está ahí en el texto. Jesús ve a aquella mujer cuán expuesta y vulnerable estaba en el contexto en el que vivía. Pero además considera lo que hay en lo más profundo de su alma. Eso es lo que hace Jesús. Fijaros que la mujer no necesitó pronunciar ni una sola palabra para que Jesús supiera el estado de su corazón. La acción de aquella mujer demostraba desesperación por encontrar a alguien que le pudiera restaurar desde dentro hacia afuera. Una mujer que estaba abatida por las circunstancias, acorralada por la vida, sin salidas. Esa era la condición, que algunos dicen que era María Magdalena. Esa era la condición de aquella mujer, acorralada, sin salidas. Su gesto hacia Jesús, lo que hace con Jesús, puso de manifiesto que necesitaba ser perdonada, que lo demostró entregándole lo que tenía de más valor, que era aquel perfume, porque no podía entregarle su vida era indecente, estaba corrompida. Así era, así le hacían sentir. Y aquel frasco de alabastro con caro perfume valía más que ella. Quizás Jesús la aceptara. Y Jesús, aceptando aquellas lágrimas y aquel perfume derramado, estaba aceptando su arrepentimiento, estaba aceptando su confesión y le otorgó el perdón que necesitaba y que nadie más podía dárselo. Y volviéndose a la mujer, dice el texto, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. La comprendió, sabía lo que estaba haciendo. Así que sí, Jesús, el hombre que sí ama a las mujeres, lo demostró afrontando el desamparo y la vulnerabilidad a la que se les somete. Juan 8, del 1 al 11. En este relato, parecido a la escena anterior, aunque no exactamente igual,
nos encontramos a Jesús y a la mujer adúltera. Y aquí Jesús actúa con radicalidad en cuanto a lo tradicional, a lo que es correcto y a lo que es justo. Sus acusadores, los escribas y fariseos, llevan a esta mujer ante Jesús, una mujer pecadora, hallada en el mismo acto del adulterio, y desafían a Jesús, no desafían a la mujer. Tenían muy claro lo que tenían que hacer con la mujer. Y entonces le preguntan, otra preguntita de esas complicadas. ¿Debemos lapidarla como lo prescribe la ley de Moisés? Curioso que presenten el hecho como que la mujer adulteró sola. No se presenta al cómplice, a pesar de que esa misma ley a la que ellos apelaban determinaba la pena de muerte por lapidación para ambos adúlteros, tanto al hombre como a la mujer. Está en Levítico 20:10, Deuteronomio 22:22. Entonces Jesús, ante esa pregunta, redirecciona la conversación. Lo dice el texto que estaba allí escribiendo en el suelo. Y la redirecciona creando desconcierto, creando confrontación interior entre los acusadores, pero también confrontación interior de la mujer adúltera que estaba allí, a punto de ser lapidada. Lo que aquellos acusadores y aquella acusada esperaban era agresión, violencia, aplicación inmediata de la ley. Eso es lo que esperaban que pasara. Pero en cambio fueron desafiados y retados a pensar en la dignidad humana y a pensar en sus propias miserias como pecadores. Jesús no les habló de la ley, en ningún momento la nombra, la ley, pero les habló al corazón, a la conciencia. ¿Queréis que apliquemos la ley? Es la respuesta sin palabras que le da Jesús. ¿Queréis que apliquemos la ley? Entonces también con todos los que estáis aquí vamos a aplicar la ley. Empezando por los dos adúlteros, ella y él, y después sigamos con todos vosotros. Así que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquellos hombres se retiran avergonzados. Yo supongo que también habría mujeres allí, que se retirarían avergonzadas. Porque Jesús les hizo conscientes de su propia naturaleza humana. Débil, imperfecta, inestable, errática e incongruente. Aquella mujer era débil y era pecadora, pero no era más que cualquier otra persona de las que estaban allí. Así que el que esté libre de pecado, que tire la misma piedra. Lo que le estaba diciendo, sabéis, no sois los dueños de lo correcto. No tenéis el monopolio de lo que debe de ser. De la tradición. Ellos estaban errando y siendo injustos. Cuando se fueron, Jesús trata a la mujer con la justicia divina, que para nosotros es incomprensible, que no la sabemos tampoco aplicar, que está por encima de lo humano. Mujer, dice el texto, ¿dónde están todos esos que te acusan? Ninguno te condenó, ninguno tiró la primera piedra. Ella contestó, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. ¿Cómo? Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Ojalá se te haya removido la conciencia también a ti. Y entonces se expresó la justicia divina, contundente con el pecado y misericordioso y compasivo con el pecador. Jesús, el hombre que sí amaba a las mujeres y lo demostró aplicando la justicia divina sobre el pecador. Y por último, nos vamos a un texto también archiconocido, el capítulo 4 de Juan. Donde se nos narra el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Y en este encuentro queremos ver la radicalidad de Jesús cuando elige mensajeras de las buenas noticias de salvación.
sabemos que Jesús se dirige hacia Galilea, según el texto, y para dirigirse hacia Galilea tiene que pasar por Samaria. Bueno, normalmente sorteaban el territorio de Samaria los judíos, pero él pasa por Samaria. Por el camino llega al pozo de Jacob y hace allí una parada para descansar mientras sus discípulos se van a la ciudad más cercana a comprar comida. Y estando allí se acerca una mujer de Samaria a sacar agua del pozo. Y es Jesús quien inicia la conversación y le dice: dame de beber. Claro, aquí la mujer se queda un poco sorprendida, porque primero es un judío que está en territorio samaritano. Y además se dirige a ella, que es mujer y que es samaritana. Y le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. O sea, lo tenía más que asumido. Ya sabéis que no se trataban entre sí. Explica el evangelista. El mismo evangelista, cuando está escribiendo este relato, dice: es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Y lo que alude es al distanciamiento que durante siglos habían mantenido judíos y samaritanos. Y Jesús le explica que él es más que un simple judío, pidiéndole agua. Que realmente lo que está viendo allí no es lo que está pasando de verdad. Si leéis el texto con esa atención, lo veréis. De alguna manera le está diciendo que es aquel, en mayúscula, que ha venido de Dios, de parte de Dios, y que da agua viva, que quita la sed. La sed del alma, no la sed de la boca. Y lo que hace Jesús es desafiarla a pensar en aquel encuentro justo al revés de lo que había empezado a suceder. Es decir, que no es Jesús quien tiene sed. O sea, Jesús va y le dice: dame de beber. ¿Por qué? Porque tengo sed. Pero acaban la primera parte de la conversación diciendo: eres tú la que tienes sed. ¿Quieres que te dé de beber? Pero vamos a ver. Bueno, la habilidad del maestro de darle la vuelta a la conversación para llegar a donde quería llegar. Y es que donde quería llegar era a la realidad de su sed, de la sed que tenía esta samaritana, de que ella era la que debería pedirle agua a él. Gira la conversación en 180 grados y lo que hace es enfocarse en la profundidad de la necesidad que la mujer tiene. Y Jesús confronta a la mujer con lo que agita su alma y con lo que le hace sentir esa sed insaciable. Es como que la acorrala, la pone contra la espalda y la pared. Y entonces cuando le dice: vete a buscar a tu marido, y le dice ella: no tengo marido. Y Jesús le replica: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tiene ahora tampoco es. Así que ella ¿cómo se dice? Se siente, efectivamente, la descoloca del todo. ¿Quién es este hombre que ha venido a pedirme a mí agua y al final soy yo la que tengo sed y sabe de mí toda esta cosa? Tal revelación de su vida por un desconocido le hace intuir que no es cualquiera. Y Jesús acaba diciéndole, se lo dice en ese texto, que él es el que ella está esperando. Su príncipe azul. Él es el que ella está esperando, que ha llegado y que está hablando con ella. Le dice el texto: yo soy el que habla contigo. Ese Mesías, porque ella alude al Mesías que están esperando y dice: yo soy el que habla contigo. Fijaros esta introspección que hizo Jesús en la vida de la mujer, que no la dejó inmóvil, sino que fue el resorte, el muelle que necesitó para darse cuenta de su condición y de la oportunidad que se le ofrecía para ella y para su pueblo. Los discípulos no comprendieron que Jesús estuviera hablando con una mujer, y para más Inri siendo samaritana. Cuando llegan, lo que ellos piensan es que cuando llegan de la ciudad con la comida, lo que piensan es que Jesús tiene que atenderlos, que le han traído la comida, que coma y que venga, que vamos, que seguimos el camino. Pero Jesús le tiene que decir: quietos, paraos. Que la voluntad de Dios es precisamente hablar con esta mujer y con todos los que ella ha traído hasta allí, porque la mujer fue y volvió. Y dice el texto que Jesús tuvo 2 días con todos ellos, con samaritanos y con mujeres. La samaritana fue en busca de lo suyo, les contó que creía que el Mesías la había encontrado, el Mesías la había encontrado a ella, y muchos vinieron a comprobarlo. Jesús no la frenó, no le dijo:
quieta, ¿dónde vas? Que eres mujer y samaritana. No la frenó. Tampoco le dijo que no podía ir a llevar las buenas nuevas por su condición moral, que no era la adecuada. No buscó tradiciones, no buscó excusas para inhabilitarla. Aprobó que fuera a llevarles la buena noticia. Y ella fue a avisar a los suyos, aún con dudas, porque yo voy diciendo, creo que he encontrado al Mesías. Pero el impacto que causó en sus vidas le llevó a afirmar. Así termina el relato de la samaritana. Cuando van los samaritanos allí a hablar con Jesús, termina. Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Jesús, el hombre que sí amaba a las mujeres y lo demostró escogiendo a mujeres para dar las noticias de salvación a todos. Terminamos, hermano. Actualmente el mundo tergiversa el trato y la consideración que Jesús tuvo con las mujeres. Pero nosotros declaramos que Jesús no hace acepción de personas. Lo decimos, ¿verdad? Por un lado, el mundo en que vivimos, la sociedad en la que estamos, las tradiciones de iglesia insanas o tradiciones insanas de iglesia, me da lo mismo, y heréticas que arrastramos, y por otro lado, la obstinación, el libertinaje, la doble moral, la soberbia, el autoritarismo, la avaricia, el afán de poder que reside en nuestros corazones, en el corazón de todo ser humano, sea hombre o mujer, son los causantes de la distorsión con la que percibimos a la mujer y al hombre y que arrastramos por siglos. Qué triste no poder quitarnos este peso. Hermano, hermana, aunque he titulado este mensaje Jesús, el hombre que sí ama a las mujeres, quiero deciros que Jesús es el hombre, el Señor, que ama a los hombres también. ¿Y sabéis cómo lo demostró? En cada ejemplo que hemos visto, lo demostró desafiándoles a cambiar de actitud, a tener los criterios correctos, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Los demostró que los amaba cuando le decía, estáis equivocados, o tenéis que tratar de esta manera, o tenéis que buscar de esta manera los criterios de Dios para aplicarlos a la vida y a la relación. Ahí se muestra el amor tanto para hombres como para mujeres, porque el Señor es Señor de todos. Para Jesús, el Señor, hombre y mujer, mujer y hombre, son iguales de dignos y competentes en todas las esferas de la vida, en lo personal, en la familia, en la sociedad, en la iglesia, y también en el ámbito espiritual. Para el Señor también somos iguales de pecadores, porque Jesús tuvo que morir por ambos, por hombre y mujer. Y la libertad de la esclavitud del pecado es la misma para los dos, no tienen distintos grados. Y la responsabilidad que hombre y mujer tienen para con el reino de Dios es el mismo. Y así quedó establecido, y quiero terminar con un texto que leemos en Gálatas 3, que todos lo sabemos. Que no he escogido el versículo, 27, parte del 26 y el 27, Gálatas 3, 26 y 27. Dice al final de Gálatas 3, 26... Lo leo en otra versión. En efecto, todos vosotros, los que creéis en Cristo Jesús, sois hijos de Dios. Todos los que creemos somos hijos de Dios. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Todos. Y ya no hay distinción entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. No hay distinción. En Cristo Jesús todos somos uno, dice Gálatas. Así que, hermanos, Jesús el Señor, que amaba a las mujeres y también a los hombres, y lo demostró ofreciéndole lo mismo.
dejando su gloria por ambos, pagando con su vida por ambos y dándoles la libertad a ambos, para que asimismo ambos vivan con libertad, la libertad que Él les ha dado, en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida laboral, en la vida eclesial y en la vida espiritual. Jesús el Señor, que ama a los hombres y a las mujeres. Que el Señor nos bendiga en este día. Amén.